Esto es Todo Terreno. Hola amigo todoterreno, ¿qué tal estás? Estamos hoy en un podcast más de Todo Terreno Podcast. Contentos porque vamos a hablar de un tema que es un tema que creo que todos lo vivimos. Vamos a hablar sobre paternidad. Hemos tenido por estas fechas, queremos tocar el tema ya que todos creo que ya celebraron o están por celebrar el Día del Padre, y creo que es un momento muy especial para cada uno de nosotros como papás todoterreno o como hijos todoterreno, donde podemos poner en práctica todo lo que hemos aprendido en todos los podcasts. Además, queremos recordarles de que visiten nuestras redes, de que se suscriban a YouTube, de que pueden escribirnos, pueden comentarnos si tienen algún comentario de que el programa está bonito o el programa necesita que se metan otros temas, pueden ahí escribirnos. Y sobre todo, si hay alguna duda, alguna cosa, pueden contactarnos. Carlitos, ¿cómo estás? Muy bien, bendecido, contento, listos para celebrar, pues comercialmente el Día del Padre. Pero esperamos, amigo todoterreno, que podamos tener un buen tiempo el día de hoy creciendo juntos. En realidad, este tema que vamos a trabajar hoy me gusta mucho, pero me gusta mucho porque me confronta. Sí. Porque empezamos a ver varias deficiencias. Pero antes de empezar nuestro programa, quisiera saludar siempre a los amigos que se toman el tiempo para escribirnos, para mandarnos un mensaje, una llamadita. Y un amigo muy especial, Minor Mendoza. Minor Mendoza, cuando yo lo conocí, éramos competencia, porque ellos tienen una empresa pues más grande que la nuestra, pero con los productos similares, pero nos fuimos haciendo amigos, las cosas que el Señor hace. Entonces, saludos Minor, gracias por tus mensajes. También quiero saludar a Charlie Mata. Charlie Mata, un hermano, estuvo en la iglesia con nosotros, pues ahora está sirviendo al Señor en otra iglesia, pero gracias por tus mensajes porque pues, nos dan ánimo para seguir adelante. Y ahora bien, Eduardo, como tú bien lo dijiste, hoy vamos a trabajar sobre la paternidad. Y quisiera que me ayudaras con la lectura, Eduardo, de Efesios 4:6. Sí, dice, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Creo que aquí tenía unas dudas, Carlos, cuando empezamos a ver de por qué estaba tanto todos. Sí, pues logramos entender de que tenemos un solo Dios y un solo Padre, ¿verdad? Que no solo está con nosotros, sino está dentro de nosotros como equipo y dentro de nosotros como ser. Entonces tenemos un Dios integral y un Dios hermoso. Hablaba con Eduardo, que nos llegó junio, amigo todoterreno, y comercialmente pues celebramos el famosísimo Día del Padre. No tenemos tanta popularidad como en el Día de la Madre, pero pues esperamos que aunque sea una comidita nos hagan. Que mejoren los cohetes. No, y fíjate, yo no soy muy de regalos y lo he expresado. Pero más que un regalo, ¿por qué no? Sí me gustaría pues que una cenita, un almuercito, algo, ¿verdad? Para poder celebrar y darle gracias al Señor por la vida de nosotros como padres, y los que tengan la grande bendición de tener a sus papás, pues también de celebrar. Ahora bien, varios de los que estamos acá tenemos el privilegio de ser padres. Seguramente los amigos todoterreno pues también van a haber muchos. Ahora la pregunta, Eduardo, es, ¿estaremos cumpliendo nuestra función como padres, en realidad ejerciendo una paternidad a la manera de Dios, o solo estamos flotando? Fíjate que yo me quedé analizando en esto. Muchos pues tal vez queremos ser buenos padres, pero no sabemos cómo. Pues habrán otros que ni siquiera se han sentado a meditar y pensar en qué es en realidad una paternidad, ya sea por ignorancia o posiblemente porque no tuviste un modelo paterno, como lo hemos expresado varias veces. En el caso mío no tuve un modelo paterno porque pues, mi papá muere cuando yo tengo 7 años, para los que no habían escuchado o visto los podcasts anteriores. Entonces, aunque querramos hacer bien las cosas, pues tenemos cierta deficiencia porque no hemos tenido el modelo ni sabemos cómo hacerlo. Ahora bien, como padres, tenemos que prepararnos, Eduardo. Y antes el mundo nos decía, es que no hay un manual para padres, o un manual para ser hijo, o un manual para ser empresario. No hay. Pero tenemos buenas noticias, Eduardo, porque sí tenemos un manual, que es la palabra de Dios. En la palabra del Señor nosotros encontramos ese manual para ser buenos hijos, para ser buenos padres, para ser buenos empresarios.
y una cantidad de consejos bíblicos que seguramente nos van a dar un gran soporte para cumplir la misión que el Señor nos dio acá en la tierra, Eduardo. La verdad es que cuando nosotros nos ponemos a pensar todo lo que implica la palabra papá, nos quedamos cortos primero en saber qué hace, segundo en saber cómo funciona y tercero en cómo se ha distorsionado. Porque creo que todos tenemos un concepto diferente de papá. Yo tengo el concepto de mi papá, que yo lo conocí, que yo viví con él, que mi papá, lo he dicho muchas veces, era muy buen proveedor, muy buen trabajador, pero mucho de su tiempo no lo mirábamos nosotros. Inclusive nosotros a veces un domingo, un sábado nos íbamos a trabajar con él para tener tiempo con Compartir él, ¿verdad? un poquito, ¿eh? Correcto. Y era nos dejaba en un lugar y de todos modos él tenía que ir a revisar otras cosas. Sin embargo, con el tiempo, cuando ya crecí y todo, ya mejoró la relación con mi papá y les puedo decir que cuando, o sea, mi papá fue llamado al cielo, yo puedo decir tenía una relación con mi papá como amigo, ¿verdad? O sea, sí podía confiarle cosas, sí estaba, o sea, lo que no había logrado tener de pequeño, se logró de grande. Creo que hay muchos que tienen todo esto desde pequeño. Hay muchos, como en tu caso, que no lo pudiste vivir porque se fue antes de lo planeado, o tal vez ese era el plan de Dios para su vida. Pero creo que también hay muchas formas de ver lo que es un papá, ¿verdad? O sea, yo lo miro desde aquí, pero también lo veo en el caso de que hay papás abusadores en casa, hay papás que todo es problema, hay papás que cuando lleguen a su casa todos salen corriendo porque todo tiene que estar listo, porque el papá es el que manda y si no, hay problemas. O sea, hay un montón de tipos de paternidad que nosotros conocemos, pero hoy queremos hablar de la paternidad del papá de todos, ¿verdad? De la paternidad de Dios. Y es una paternidad que nos va a enseñar a nosotros cómo ser padres. Y fíjate que me llamó mucho la atención cuando hablábamos del término de padre, que no solamente es la imagen que tenemos como el padre de familia, sino también ese relacionarnos que va con cuidado y va con autoridad. O sea, que es la forma de crear y la forma en que el Señor nos trabaja a nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos que entender que la relación del Padre con nosotros es amor y disciplina, la que nosotros vamos a ejercer con nuestros hijos. Y me gustó mucho en Génesis 24:7, nos dice, pues el Señor, Dios del cielo, quien me sacó de la casa de mi padre y de mi tierra natal, prometió solemnemente dar esta tierra a mis descendientes. Él enviará a su ángel delante de ti y se encargará de que encuentres allí una esposa para mi hijo. ¿Qué significa esto, Eduardo? El término de la casa de mi padre es esa familia que, si nos vamos un poquito a las historias bíblicas, el poder que ejercía un padre no era solamente sobre su esposa y sus hijos, sino que estabas hablando de que tenías a tu cargo toda una familia extendida. Podría ser un papá, podría ser un abuelo, un tío, qué sé yo, quien fuera, pero recuérdate que había una dirección de un patriarca. Cosa que se ha ido perdiendo hoy día, porque muchas veces no podemos ejercer ni la autoridad en ese núcleo tan pequeño. Vemos ejemplos en el caso de Abraham y Lot, donde él como su tío tenía una cobertura sobre Lot. Y mira que eran tan bendecidos, ¿verdad? Y luego leemos la historia y pues la separación y todo esto, ¿verdad? Pero ¿qué significaba esto? De que no solamente daba una guianza, sino también daba un cuidado, había un liderazgo y había una dirección. ¿Cómo están esos liderazgos hoy día, Eduardo? Creo que es muy complicado porque muchos de los papás desde la parte de los abuelos se ha ido perdiendo esto, ¿verdad? O sea, nosotros podemos oír historias de abuelos que fundaron la tienda del pueblo gigante, abuelos que fundaron una empresa que quedó para la familia y luego con el tiempo el abuelo puede haber sido muy buen trabajador, pero no era buen papá. No tomaba mucho, le gustaban las mujeres. O sea, hay un montón de conceptos que se fueron rompiendo de cómo funcionaba antes en la Biblia. Entonces ahora nosotros solo lo vemos como el papá de la casa, el papá del hogar, ¿verdad? Ya no lo vemos como ese régimen que antes tenían en la Biblia, que era alguien que estaba arriba de todos y era como el varón más sabio, era el varón más grande, era el varón que
que tenía como que sobre su regazo a todos, ¿verdad? Y fíjate que una cosa muy importante también es de que hoy día nosotros a nuestros ancianos, lejos de poder exprimir toda esa sabiduría y poder exprimir toda esa experiencia que ellos han tenido, pues allá está el abuelo, ¿verdad? Pues también la abuela, pero hoy como estamos hablando de los varones, pues allá está el abuelo, ¿verdad? Y no logramos poder aprovechar todo eso. En lo personal, yo tengo mucho respeto por el adulto mayor y cada vez que yo puedo platicar, pues mi mamá tiene 83 años, mi suegro tiene 77, 79 años y yo aprovecho a platicar con ellos para poder exprimir y trasladar eso a mi corazón. Ahora bien, un padre debe ser el hombre que puede aceptar un papel de responsabilidad. Sí. Nosotros como papás. Y transmitir, esto me encantó, Eduardo, transmitir el carácter y la identidad y el propósito de Dios para su descendencia. Y esto me gusta y me voy a hablar un poquito. Es de que qué significa identidad. En realidad poder darle a nuestros hijos y que ellos puedan entender qué son en el Señor, quiénes son en el Señor. Porque muchas veces, si tú le preguntas a un hijo, ¿quién eres? No te sabe contestar. No. Y fíjate que les quiero contar como testimonio personal. En el caso de Diego, mi hijo, y seguramente lo va a escuchar el podcast también y va a saber que no miento, es de que yo le pregunto a Diego, ¿quién sos vos? Entonces él me dice, bueno, yo soy hijo Diego, de Carlos, soy hijo de Karen, soy un hijo del Señor, estudio en tal lado, soy el abanderado de tal lado, ¿verdad? X cosas, pero teniendo una identidad. Y fíjate que con el tema de propósito, yo le decía hoy a Karen que estábamos desayunando, cómo a veces una pequeña pregunta te puede revelar el corazón de tu hijo. Uh-huh. Yo le pregunto al Diego, hijo, ¿cuántos hijos querés tener? Entonces él me dice, quiero tener 3 hijos. Y yo, bueno, qué bueno que vas a trabajar bastante porque para mantener 3 hijos va a estar complicado, pero cuando empiezo a despulgar todo esto, digo, primero, identidad, en que es un varón. Segundo, identidad de que se va a casar y que va a tener una esposa y que va a tener un hogar. O sea, yo le estoy dando esos 2. 3. Cuando él me dice que quiere 3 hijos, ¿por qué? Porque es que él quiere una descendencia también. Entonces, yo le doy gracias al Señor porque con todos los defectos que podrá tener él y podré tener yo, digo, por lo menos él me dice algo. Yo le pregunto tal vez a mi sobrino de 30, 35 años, ¿qué querés? Y no sabe. No, pues su chucho, su apartamento, su carro, viajar, ¿verdad? Sí. Viajar, rescatar perros, que no está mal rescatar perritos. Sobre todo es independencia. Es independencia. Entonces tenemos que implementar en ellos identidad, carácter y destino. La palabra padre proviene de las palabras fundador, una fuente de donde provienen cosas como ser un jefe o un líder. Recordemos que nuestro Padre Celestial es la fuente de bendiciones, de amor, de protección, de sabiduría que cada uno de nosotros va a tener. ¿Y cómo nos da todas estas cosas? Nos da amor cuidándonos. Nos da amor cuando nosotros creímos en Él y lo aceptamos. Nos da provisión porque su palabra dice que el Señor es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Nos da protección porque dice que Él es nuestro escudo. Y nos da sabiduría porque en su palabra hay un montón de sabiduría. Y no digamos proverbios, ¿verdad? Que es una cantidad exagerada de sabiduría, donde nosotros podemos entender que mucho de esto es nuestro papel seguir siendo como esta fuente. Si el Señor nos manda todo eso, nosotros tenemos que pasarlo a nuestros hijos, pero entender que el Señor es esa fuente de bendiciones. Amén. Y a él seguramente le gusta que le digamos Padre, ¿verdad? Mateo 6:9, ¿qué nos dice? Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. ¿Qué nos dice Lucas 11:2? Y Jesús dijo, deberían orar de la siguiente manera: Padre, que siempre sea santificado tu nombre. Jesús nos enseñó eso. Y me encanta cuando la palabra nos enseña que Jesús fue más allá en emplear la palabra Padre. Correcto. Y en arameo le adhiere el Abba Padre, ¿verdad? Algo más íntimo, algo más cercano. Y fíjate que esto ya es rollo mío, ¿verdad, Eduardo? Pero yo me ponía a pensar qué hubiera pasado si Jesús hubiera sido latino. ¿Cómo hubiera podido decir en vez de Abba Padre? ¿Sabes qué siento yo en mi corazón? Que pudo haber dicho mi papito
lindo. Papito, cabal. Papito lindo, mi papito lindo, porque cuando la palabra nos enseña que el mismo Jesús dice, Abba Padre, clamó, todo es posible para ti, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Yo me imagino, papito lindo, estoy sufriendo. Quisiera no pasar por esto, pero si tú dices que esto hay que entrarle, yo Ahí le te entro. voy. Y me encanta ese papito lindo. Me Sí. quedé con ese papito lindo, Eduardo. Sí, y cómo no nosotros no entender esa figura de papá con Jesús, ¿verdad? O sea, fue una figura que fue bien marcada. Yo solo pienso en ese tiempo donde Jesús en las noches dice que subía a un monte a orar y ahí era donde él recargaba, ¿verdad? Tal vez nosotros lo pensamos como, ala, y ese hubiera sido su tiempo que hubiera dormido, hubiera descansado. Sin embargo, él lo que hacía era subir al monte y me imagino ya esas charlas entre Jesús y Dios contándole a Jesús, mira, hoy hice esto, mira, hoy se sanaron tantos, mira, están creyendo, papá, están creyendo lo que tú estás enseñando, están creyendo todo lo que tú querías que dijéramos aquí en la tierra y Dios así bien orgulloso, mijo, mira, mañana tenés que ir a tal lado y allá van a haber más milagros, o sea, yo me imagino que en ese momento se recargaba y le decía, mira, mañana va a estar esto, mañana tenés que ponerte las pilas porque hay que ir a este pueblo, te va a pasar esto con los discípulos, pero vos vas a estar listo. O sea, había, aparte de todo, me imagino que había esa revelación que muchas veces ese Padre nos da a nosotros como hijos, ¿verdad? Entonces entender que realmente cuando hablamos nosotros de esa fuente que es el Señor para nosotros, fluye hacia todos nosotros y que eso nos muestra la paternidad de un creador, de alguien que no solo creó el mundo, sino que nos agarró a nosotros y nos creó también para poder ser nuestro papá. Amén, Eduardo. Y yo analizaba, vimos ya la parte de qué es nuestro Padre para nosotros, qué es Dios para nosotros. Ahora, amigo todoterreno, no nos sintamos culpables si en este proceso de ser padres, en algún momento tal vez hemos renegado o no lo hemos expresado, pero lo hemos sentido, porque es que la tarea de ser padre no es fácil, Eduardo. Realmente requiere de mucho esfuerzo y sobre todo de mucha sabiduría, a veces mucha paciencia también, Sí. porque aunque nuestros hijos son un regalo del Señor y son como saetas, pero a veces hay unas saetas que agarran para donde quieren, ¿verdad? Y nosotros tenemos que como padres tomar esa dirección. Lo hemos comentado más de alguna vez, amigo todoterreno. Yo creo que el haber pasado por el proceso de la pérdida de mi hijo me hizo valorar mucho el ser papá. El no haber disfrutado algunas cosas con él porque tenía mucho trabajo, porque tenía que hacer cosas tan pequeñas como llevarlo al colegio. Yo tenía que ir temprano a trabajar, pero tal vez hubiera podido hacer el esfuerzo para llevarlo. Sin embargo, no lo hacía porque el trabajo era muy importante para mí en ese tiempo. Cuando yo paso la pérdida de mi hijo, entonces hoy valoro tanto el tiempo con Diego. Y aunque no lo puedo llevar para todos lados todo el tiempo, pero ahora que él está llegando a su adolescencia, el Señor nos ha permitido irnos complementando y poder disfrutar. Entonces, amigo todoterreno, si a veces sientes que desmayas con la crianza de tus hijos, máxime si tienes varones, bueno, yo creo que las nenas también tendrán su mequeteque, pero en el caso de los varones, pidámosle al Señor fuerza y pidamos a Dios sabiduría. Ahora bien, dentro de las cualidades de un padre a la manera del Señor, vamos a tratar de ver las máximas que podamos hoy. Pero dentro de esas cualidades tan hermosas, vamos a empezar con la palabra proveedor. ¿Qué significa ser proveedor, Eduardo? Bueno, en Mateo 6:11 dice, danos hoy el alimento que necesitamos. Muchos de nosotros lo hemos hoy escuchado como danos el pan de cada día. Cuando nosotros entendemos todo esto de que Dios es nuestro proveedor, muchas veces se nos viene a la mente cuando dice, mira las aves del campo, no trabajan y tienen de comer. Mira los lirios del valle, no tienen vestimentas caras, pero se visten mejor que como se vestía Salomón. Entonces nosotros podemos entender de que el Señor es una persona que provee. Es una persona que cuando nosotros no tenemos, Él nos lleva. Y hemos visto milagros muy grandes en la Biblia, como por ejemplo la multiplicación del aceite, como por ejemplo la multiplicación de los panes cuando estaba Jesús, los peces y los panes. O sea, hay muchas cosas donde nos damos cuenta de que el Señor es nuestro proveedor.
La que más me gusta a mí es cuando Jesús dice, ve, tira el anzuelo, le dice a Pedro, para poder pagar los impuestos, saca un pez y adentro del pez habían 2 monedas. ¿Quién se iba a imaginar esa forma de proveer? Entonces, cuando nosotros vemos esto, creo que muchos de nosotros como varones estamos acostumbrados a decir, yo soy el que traigo el dinero a mi casa. Yo soy el que trabajo, me mato trabajando, mi sueldo, yo soy el que pago tu ropa, yo soy el que pago el internet, yo soy el que pago todo. Sin darnos cuenta que realmente quien nos permite tener un trabajo es Dios. Quien nos permite tener ese salario es Dios. Quien nos ha llevado hasta donde estamos es Dios. Amén. Y entender que somos canales de provisión. Y fíjate que en 1 Timoteo 5:8 encontré algo que dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En realidad es obligación de nosotros ser ese canal de provisión para nuestra familia. Y no solo sentirnos obligados, sino sentirnos bendecidos, Eduardo, de poder llevar ese pan a la mesa, de poder llevar ese sustento. Y una cosa importante, Eduardo, es de que muchas veces cuando pensamos en proveedor y amigo todoterreno, pensamos en casas, carros, sueldos, puntos. O sea, pensamos en la provisión material, en el vestido, en el pan, en todo este rollo. Pero en realidad somos también un canal de provisión espiritual. Pero resulta que el papá es el que tienen que llevar arrastrado a la iglesia, que es el que tienen que sentarlo para que oiga si alguien lee la Biblia y casi obligarlo a que ore por la familia. Amigo todoterreno, no te pierdas ese gran privilegio que es poder ser el canal de bendición para tu familia. Yo creo que para nosotros no tiene que ser una carga, sino que tiene que ser un privilegio. Pero para poder trasladar, Eduardo, tienes que invertir tiempo en leer la palabra, tienes que invertir tiempo en las cosas del Señor, porque es que no podemos dar lo que no tenemos. Definitivamente no podemos dar. La segunda, Eduardo. Es protector. Porque es protector. ¿Qué dice Mateo 9, del 9 al 13? Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo. Le dijo Jesús entonces. Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos. Estaba toda la SAT, estaba ahí con Pedro. Y otros pecadores de mala fama. Eso era antes, ¿verdad? Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médicos, los enfermos sí. Y luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Jesús brindó una protección a sus discípulos aun cuando no eran parte de su familia. Él estaba llamándolos, Él estaba llegando con ellos. Sin embargo, Él los protegió como que si fuera su papá. Muchas de las familias ahora se destruyen porque este protector anda perdiendo el tiempo en otras cosas. Anda en vicios, anda en excesos, anda buscando intereses propios. ¿Cuántos de nosotros no hemos sabido que a veces, en lugar de proteger, el mismo abusador es el papá? Ahí es donde entramos en un tiempo donde es complicada esta figura de papá porque para muchos es un monstruo. Para otros es alguien que sí estuvo el tiempo necesario. Hay una película que se llama About Time, que es de tiempo. El hijo cumple la mayoría de edad, se reúne con el papá le dice que puede viajar en el tiempo, él solo se va a esconder a un lugar oscuro, y regresa en el tiempo para arreglar cosas. Y hay muchas cosas que le dice que quiere hacer, que el dinero, que quiere hacer, conseguir cosas y todo, y le dicen, no, el tío Frank fue el dinero y no le fue bien, el tío, todo le salió mal. Sin embargo, lo bonito de esta película es la relación entre papá e hijo. Llega un momento en que el papá sabe que se va a morir y llega ya el último día y le dice de que él ya no va a poder volver a regresar al tiempo y vivir eso que tenían. Entonces
le dice, vamos a hacer algo que no se ha hecho, que puede cambiar el tiempo, pero si lo hacemos bien, no va a pasar. Y entonces vienen y regresan a cuando él era pequeño, el papá era más joven y se van al mar. Y pasan varias horas en el mar, tirando piedras, platicando, disfrutando su último momento. Entonces creo que ese es el papá que nosotros deberíamos de convivir con nuestros hijos. ¿De qué van a recordar nuestros hijos? Esos momentos en que nos comimos un helado, se cayó y lo que hicimos fue matarnos de la risa y no regañarlos, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que van a marcar la vida de nuestros hijos cuando nosotros somos ese protector que deberíamos ser y no el abusador que en muchos casos está pasando. En la célula que tenemos los viernes, tenemos a una hermanita, la hermanita Reina. Ella es psicóloga y ella trabaja con niñas que han sido abusadas. Y ella nos contaba lo difícil que es para ellas poder entender a ese padre protector, porque quien tenía que haberlas cuidado fue quien abusó de ellas. Correcto. Abusó físicamente, que las lastimaba, abusó verbalmente, que les gritaba, y abusó sexualmente, ¿verdad? Uh-huh. Que hay hasta extremos de embarazos que hubieron por un papá. Entonces imagínate eso, Eduardo. Ahora bien, nosotros como hijos del Señor tenemos que ser literalmente como atalayas. ¿Qué era un atalaya, Eduardo? El que estaba en las torres, en las murallas, viendo todo el tiempo para proteger a la gente que estaba adentro. Nosotros como padres de familia tenemos que estar atentos qué es lo que está entrando a nuestra casa. Yo que tengo un adolescente, de repente me sale con que, oí esta canción. Padre Santo, digo, si me le dejo ir de un solo, voy a perder este momento para poder exhortarlo. Entonces, yo muchas veces tengo, bueno, sí, ahora platiquemos, ¿qué dice la canción, verdad? Cabal. Mira este video, ¿qué dice este video, verdad? Para hacer nosotros atalayas. Y literalmente en Ezequiel 33, del 1 al 9, nos dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, nosotros en nuestra familia sería cuando veamos que viene el enemigo contra nuestra familia, y tocare trompeta y avisare al pueblo. Imagínense, nosotros tenemos que alertar a nuestra esposa y a nuestros propios hijos. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, o sea, no se protegió del pecado que venía contra el territorio. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibe librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, escuche esto, Eduardo, lo vamos a poner en parafraseo. Si el papá viere venir el pecado y no avisa, no toca la trompeta, y el pueblo no se apercibe, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandará su sangre sobre la mano del atalaya. En buen chapín, sobre el papá va a caer si él no avisó sobre ese pecado. Si tú alertaste, tú le dijiste a tu hijo, pero él tomó otra decisión, pues que el Señor tenga misericordia de él, ¿verdad? Pero siguiendo, y a ti pues, hijo de hombre, que te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. O sea, papá, no nos podemos quedar callados, amigo todoterreno, no te puedes quedar callado. Cuando veas que el pecado está tocando a la puerta de tu casa. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Fue su decisión. Pero su sangre yo la demandaré de su mano. Problema de él. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparta de su camino, él morirá por su pecado. Pero tú librarás su vida. Y amamos tanto a nuestros hijos que no quisiéramos que les pase decir, bueno, yo le avisé a mi hijo y él se fue. No. Claro que no, pero como atalayas, amigo todoterreno, no tengas miedo de exhortar. Sí, ¿y sabes es la responsabilidad que tenemos? Total. ¿Y sabes qué me pone el Señor en el corazón, Eduardo? Y no lo traía apuntado. De que muchos amigos todoterreno y posiblemente nosotros, por errores del pasado, no nos sentimos con solvencia para hoy poner un alto en nuestra casa con respecto al pecado. Yo te digo, amigo todoterreno, la palabra del Señor nos dice que el que ha cometido un pecado
pero se arrepiente y se aparta, va a alcanzar misericordia. Y eso es lo que el Señor hizo con Eduardo, hizo conmigo y quiere hacer contigo. Al Señor te limpió de tu pasado, que eso no te impida el ser un buen atalayo y poner orden en tu casa. Es complicado esto de las atalayas. Yo creo que a nuestros amigos todoterrenos ya se asustaron. No vayan a quitar el podcast, por favor, porque esto es algo que debemos de aprender como papás, entender la responsabilidad que tenemos en nuestra casa. Una responsabilidad que todos como hombres al llegar a ser padres vamos a tener. Una responsabilidad en la cual sobre nosotros pesa la cabeza de nuestros hijos, pesa la cabeza de nuestra esposa. Y eso es lo que muchos no entienden, ese nivel de responsabilidad que tenemos. Pero el siguiente, ¿cuál es, Carlitos? Es el padre o la paternidad como un líder. Yo voy a leer la cita, pero te voy a dejar lo último porque tú eres el hombre estadísticas. Démosle. Dice la palabra, y una voz dijo desde el cielo, este es mi hijo amado, quien me da gran gozo. Recuérdate que es en Mateo 3:17, que esta escena que nos relata Mateo es cuando Juan el Bautista pues bautiza a Jesús, correcto, ¿verdad? Y dice la palabra que descendió como en forma de paloma y se oyó una voz del cielo decir, este es mi hijo amado. Ahora, explícanos un poco esas estadísticas, Eduardo, que son alarmantes realmente. Bueno, todos sabemos que el líder de la familia queda en la cabeza del papá. Él es quien pone el ejemplo de lo bueno, de lo malo, quien dice que hay que hacer, que no hay que hacer. Pero, ¿qué pasa cuando hay un padre ausente? ¿Qué pasa cuando el papá no se hace cargo? ¿Qué pasa con todos aquellos papás que no pasan la pensión? Todos aquellos papás que vienen y le dejan la responsabilidad a mamá, ellos se desaparecen y siguen su vida. Hay unas estadísticas en Estados Unidos que bueno, son similares en nuestros países, pero son para empezar a llamarnos la atención. Dice que el 90% de los niños sin hogar y fugitivos vienen de hogares sin padres. El 85% de niños con trastorno de conducta son de hogares sin padre. El 63% de los suicidios juveniles vienen de hogares sin padre. El 71% de las adolescentes embarazadas vienen de hogares sin un papá. El 85% de los jóvenes en prisión vienen de hogares sin un papá. Los hijos de hogares sin padre tienen 4 veces más probabilidades de vivir en la pobreza. Tienen 10 veces más probabilidades de usar droga, tienen 14 veces más probabilidades de cometer violación y tienen 32 veces más probabilidades de fugarse de casa. Estas estadísticas no las inventamos, salieron en una película que se llama Muéstrame al Padre, donde hay mucha información que nosotros podemos ver. La verdad es que enriqueció mucho de lo que estamos hablando, pero nos llamó mucho la atención verlo así de lleno, con experiencias completas. Hay experiencias donde hay alguien que es el entrenador de un equipo de fútbol que agarra a los muchachos con los cuales entrena y todo y les hace, él es como una figura paterna para ellos porque al final los para aconsejando en su vida, les dice cómo tienen que trabajar, si hay alguna cosa mala que hacen. Por ejemplo, hay alguien que dice que quedó embarazada la esposa y no sabía qué hacer y entonces él le dice que tiene que hacerse cargo, ¿verdad? O sea, consejos que un papá te daría. Y al final hay alguien que resulta ser su hijo y él no lo sabía. Entonces es un montón de historias que nos llevan a comprender lo que es un papá y nos llevan a comprender lo que son estas estadísticas realmente, ¿verdad? Porque vienen de datos reales. Y amigo todoterreno, no me quiero quedar con algo para la segunda parte del podcast de la paternidad. Y es que tenemos que entender que la primera parte de la vida con nuestros hijos, digamos cuando son gestados y están en la pancita de mamá, desde ese momento mamá está trabajando con ellos, ¿verdad? Y ahí está mamá, nace ese bebé y mamá cuida, mamá protege, mamá enseña. No quiere decir que nosotros los papás pues no colaboremos, pero en realidad es que mamá quien les enseña a comer, quien les enseña a ir al baño y toda esa primera etapa de la vida. Pero una cosa importante, Eduardo, y te lo digo con garantía, es que cuando nuestros hijos llegan a la adolescencia, amigo todoterreno, cuando llegan a la pubertad,
es donde papá entra a batear, pero full. ¿Por qué? Porque resulta que ya papá va a tener que decirle al varoncito todos esos cambios que van a experimentar. Es donde resulta que papá tendría que ser incluso el que hable con la nena y poder decirle, mi amor lindo, lo que usted está sintiendo es esto y esto y esto. Pero el enemigo lo sabe. Y como el enemigo lo sabe, cuando los primogénitos van llegando a la pubertad, empiezan los problemas matrimoniales mucho más fuertes. Porque lo que el enemigo quiere es sacarnos como figura paterna. Sí. Nos quiere sacar de casa para que nuestros hijos vayan creciendo, que sean fugitivos, que vayan creciendo con trastornos de conducta, que vayan llegando hasta un suicidio juvenil o que podamos tener nenas embarazadas a muy corta edad porque resulta que papá no está y mamá tiene que trabajar un montón. Porque cuando esa separación se da, nuestros hijos quedan sin cobertura. Y hemos hablado muchas veces, pero hay que seguirlo diciendo, Eduardo. Cuando nosotros como matrimonio estamos juntos, creamos un cerco de protección para nuestros hijos. Sí. Cuando nosotros como matrimonio nos separamos, abrimos espacios en el cerco. Y es donde el enemigo entra por el gran botín que son nuestros hijos. Entonces, amigo todoterreno, pilas. Yo te digo en el nombre del Señor, seamos atalayas, busquemos santidad. La palabra nos dice que sin santidad nadie verá al Señor, Eduardo. Entonces eso quiere decir que no somos perfectos, pero vamos a ir buscando esa santidad para poder tener esa protección para nuestras familias. No, y recordar que si nosotros somos los atalayas, tenemos que tener bien claro que el diablo vino a robar, matar y destruir. Y nosotros no lo estamos previendo. ¿Cómo no lo estamos previendo? Nos está matando con los químicos en la comida lentamente, nos está matando con toda la información que llega y nos crea estrés. O sea, hay un montón de cosas que están matando. Están matando a nuestros hijos con todas esas ausencias. Están matando a nuestros hijos con toda esa información que llega. Hay muchos adolescentes con los que uno habla que dicen ahora que no quieren tener hijos. Y ahí, ¿a qué problema nos lleva? Se van a acabar las descendencias. Y las descendencias son bendiciones del Señor. Entonces, hay mucho que cortar aquí en esto de ser un líder, ¿verdad? Y creo que aquí vamos a terminar el podcast de Paternidad 1. Creo que nos ha gustado mucho todo este tema y sobre todo el poder entender de que como papás tenemos muchas responsabilidades. Y para terminar, Eduardo, creo que es del Señor el mensaje y te lo digo a ti, te lo digo amigo todoterreno, los que tenemos la bendición de ser padres. Tenemos que ponernos en la brecha, Eduardo. Tenemos que ponernos en la brecha y tú sabes, amigo todoterreno, ¿qué es ponernos en la brecha? En realidad es nosotros querer pecar, pero decir no. Nosotros no querer leer la palabra, pero leerla y poder instruirnos. Porque ponernos en la brecha es, aquí estoy yo, protegiendo a la gente que está atrás de mí. Y en Ezequiel 22:30 dice, busqué entre ellos a alguien que levantara un muro y se pusieran en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Que el Señor no vaya a encontrar eso en nosotros. Amigo todoterreno, me da pavor pensar en que el Señor pueda decir, busqué en Guatemala, busqué dentro de los amigos de todoterreno y no encontré a alguien que quisiera ponerse en la brecha. Al contrario, yo le digo, Señor, por favor, dame la fuerza para poder ponerme en la brecha. Y te dejo esa inquietud en tu corazón, amigo todoterreno. Y sé que estamos cortos con el tiempo, Eduardo, pero quisiera bendecir a los papás y bendecir a nuestra generación. Okay. Amén. Estás, amigo todoterreno, puedes orar con nosotros. Si no, solo sigue la oración. Vamos a pedir al Padre dirección. Amén. Padre bueno, gracias por este momento que nos permites compartir, pero sobre todo gracias porque nos retas a ponernos en la brecha. Yo pido por cada amigo todoterreno, pido por Eduardo, pido por mi vida, Señor, para que tú nos limpies, nos santifiques, Padre bueno. Gracias porque has borrado nuestro pasado. Gracias, Señor, porque lo has tirado al fondo del mar y eso no va a ser motivo para que nosotros nos sintamos limitados para proteger a nuestra familia. Yo levanto los brazos de cada hombre que está viendo este podcast. Esas rodillas las fortalecemos en el nombre de Jesús y te pido que nos des compromiso, que nos des santidad, porque entendemos que si no, no te podremos ver. Gracias, Padre Santo, por este tiempo y permítenos celebrar un día comercial gozoso, sabiendo que, aunque sea avanzando lentamente, estamos cumpliendo tu propósito. En nombre de tu Hijo, amén. Bendiciones, amigo todoterreno. Recordemos que no es por lo que somos, sino por lo que mora dentro de nosotros. Feliz Día del Padre. Te bendecimos en el nombre del Señor.